Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia y Sociedad, programa número 183. El miércoles más aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un miércoles con una temperatura agradable, pero con una humedad de loco. Así es. La pampa húmeda se hace sentir aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y escuchábamos a Sky Benson. Así es, con Oda a la Sin Nombre, una gran Oda canción. a la Sin Nombre. A la Sin Nombre, Así es, ¿no? efectivamente. Que habrá querido homenajear con esa Sin Nombre. Nosotros tenemos nombre y es Justicia y Sociedad. Y aquí estamos para compartir una linda noche. Hoy estoy rodeado de jueces penales, así que vamos a tener un programa obviamente dedicado a varias temáticas de la justicia penal, tanto de la provincia como de Ciudad Autónoma, pero también jueces jóvenes. No todos, miro hacia mi derecha, no todos. Más o menos, pero bueno, hay muchos que sí pueden decir que son jóvenes, no solo en el ámbito judicial, sino también por su edad. Y esto es interesante porque también vamos a mostrar esa pata de la justicia que nos tiene mucho para referenciar, tiene mucho para dar, tiene mucho para traer de nuevo y refrescar este mundo de la justicia con una mirada, creo que particular, ¿no? Por ahí algunos estamos un poquito ayornados a una nueva motivación, pero los jóvenes creo que traen ya naturalmente otro tipo de apuesta, otro tipo de posibilidad para que la justicia, el Poder Judicial empiece a tener más cercanía. Creo que es eso, ¿no? Y bueno, este programa, como bien sabemos, tiene ese espíritu, ¿no? Así fue creado, con el espíritu de cercanía a la ciudadanía y esto es lo que nos distingue. Así que esta es nuestra mesa de hoy, los vamos a presentar a todo el equipo, que cada vez más grande. Roxy tarda cada vez más tiempo en mencionarlos a todos, pero bien vale la pena. La selección nacional de fútbol parece ya esto. Vos no sabés lo contentos que se ponen todos cuando se escuchan. Esto Tal cual. Porque ven de esa manera referenciado el trabajo que hacen en la semana para acompañar la propuesta del programa, eligiendo la música, con las noticias judiciales. Y son los oyentes y la comunidad educativa también, ¿eh? Además. Muy importante que nos Además, sigue. Bueno, muchos que se están ganando los libros son de la Estudiantes, comunidad educativa. profesionales. Sí, siempre le digo claro. por eso a todos los que nos acompañan que tienen su lugar. Que muchos son docentes los que vienen, que le avisen, que participen de los sorteos, Claro. porque son muy buenos libros y además, al ser virtuales, bueno, llegan a cualquier parte, ¿no? Tal cual. Así que bueno, presentamos el programa. Bueno, ustedes escuchaban, por supuesto, a sus anfitriones, el juez en actividad, Claudio Fede, conductor de Justicia y Sociedad, este programa número 183 que compartimos en esta noche de miércoles 6 de mayo con un gran equipo, con la puesta en el aire de Ian y Juan Natale, la producción también de Claudio Fede, las redes de la radio comandadas por Leandro Altares y Nacho Irribarren, operando el streaming Nicolás Jansson, noticias también con Daniel Gallego Fernández, noticias judiciales con Gabriela Dilela, el equipo también compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. En la musicalización, los amigos Juan Vescovo, Agustín Maronghelli y Nicolás Falacci. En la locución que les habla, Roxana Calabro. Ustedes, por supuesto, invitados a participar del sorteo de los libros virtuales Abuso Procesal, del director Jorge Peirano, editorial Rubinsal Culzón. Y también el libro Resarcimiento de Daños, de Julián Jalil, editorial Amurabi, y el curso de Wallap de International Legal Group. ¿Cómo acceder a este sorteo? Simplemente dejando sus mensajes en el WhatsApp de la radio 11 23 40 1030. 11 23 40 1030. Tienen un celular también del programa para dejar mensajes. 11 31 27 2696. Las redes del programa: Instagram, justicia.y.sociedad. Su Facebook, Justicia Sociedad. Su página web, www.sociedad.com. Y estamos en vivo en nuestro canal de YouTube del Plata AM1030. Y ya vamos con nuestros invitados. En esta noche nos acompañan el doctor Cristian Brandoni Nonel, juez de primera instancia en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas número 20 de la ciudad de Buenos Aires. También está el doctor Maximiliano Cáceres, juez del tribunal en lo criminal número 1 de San Martín, especialista en derecho penal. El doctor Andrés Gómez, juez del tribunal en lo criminal número 1 de San Martín, especialista en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires y en criminología de la Universidad de ¿cuál es la 1? Del Oeste. Del Oeste. Universidad Nacional del Oeste. Así, bueno, hoy aprendo un número nuevo. También Marcos López, locutor, columnista y estudiante universitario. Bueno, ahí estamos. No quiero dejar de pasar antes de comenzar el programa, de saludar y mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido amigo y parte de este equipo, Gabriel Lanzavecchia, cuyo papá está internado en una situación delicada, así que le mandamos nuestra mejor pronta recuperación y toda nuestra energía para que esto salga bien adelante y rápido. Así que
Un abrazo grande, Gaby. Bueno, tenemos a nuestros invitados, que si bien los hemos mencionado, tienen una misión y una función particular, Ciudad Autónoma, Provincia de Buenos Aires, 2 en el Departamento Judicial de San Martín, en provincia, pero todos del ámbito penal, como dijimos. Todos comparten esa grata tarea del ámbito penal, ¿no? En distintas jurisdicciones también las tareas son diversas, por más que el derecho penal es uno solo, las propuestas que tienen cada uno de los lugares son distintas. Tribunales criminales, jueces de instancia, tribunales que son no de un solo juez, sino que son de 3 jueces, cuando los hay, porque de eso también vamos a hablar, y jueces de instancia que es uno solo, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Nosotros tenemos un sistema en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma, sí. Sí. Cristian, está hablando Cristian. Cristian Brandoni. Ahí está. Que también después vamos a hacer. Que ya lo está saludando. Lo hicimos la otra vez, vamos a hacer un pequeño homenaje a quien fue en vida Tuti. Sí, bueno, muchas gracias, Claudio, por eso. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una doble función, los jueces. Somos jueces de primera instancia y podemos intervenir tanto en la parte de instrucción como en la parte del debate oral, ¿sí? Cuando estamos de turno, todos los hechos que se producen durante el turno, que son 3 veces por año, 15 días, todo lo que se inicia durante ese periodo, en la zona nuestra, somos jueces de instrucción. Una vez que completamos la investigación, que la lleva adelante el fiscal, porque es un sistema puramente acusatorio, igual que en la provincia de Buenos Aires, pero cuando el fiscal requiere de elevación a juicio de la causa, o sea, está en condiciones de acusar a la persona por un hecho determinado, nosotros resolvemos la prueba y después lo mandamos a sorteo y se sortea un nuevo juez que va a intervenir en la parte de debate. Entonces, en algunos casos somos jueces de instrucción y en otros somos jueces de debate. Te puede tocar Nos vamos por sorteo. intercambiando las causas. ¿Para qué? Pero siempre son uno solo. No. Cuando el hecho tiene una pena expectativa mayor a 3 años, ¿Se conforma un tribunal? se puede conformar un tribunal a pedido del justiciable. Si él entiende que le conviene pedir 3 jueces, pide un tribunal colegiado, entonces sortean entre 3 jueces que no hayan estado en la instrucción y formamos un tribunal oral entre los 3. Perdón. Elegido dentro de todos los jueces de instancia. Sí. Instancia. Lo sortea la Cámara y nos tocan 3. Perdón, bueno, distinto es el caso en provincia. No, Máximo, quería hacer una Máximo. consulta, perdón. Digamos, la parte de instrucción sería como en provincia nosotros tenemos el juez de garantías. Igual. Sí, es lo mismo, la misma función de juez. De hecho, el código son muy parecidos. Yo trabajé 6 años en San Isidro, así que el código lo manejaba desde antes. Es muy parecido, con la diferencia que la etapa intermedia la hacemos en el juez de instrucción, nos discutimos la prueba, excepciones ahí, y después, una vez concluido eso, se hace una minuta con todas las pruebas que se incorporan para el debate y se manda al juez de juicio, que solamente le toca designar fecha de juicio, no tiene otra actuación más que esa. Entonces la idea es, por supuesto, que el juez no se contamine con la prueba producida durante la instrucción y que solamente pueda recibir la prueba que las partes producen en el momento del debate. Se entiende. Sí. Aquel que estuvo en la instrucción no puede estar posteriormente. Pero en provincia cambia. Claro. Son tribunales criminales compuestos por, en principio, tres miembros, ¿no? Exacto. ¿Quién va? ¿Andrés? Sí. Acá con Maximiliano tenemos la dicha de compartir la labor diaria en el Tribunal Criminal número 1 de San Martín, junto a nuestro compañero Alejandro Moramarco. Terrosa, le mandamos un saludo. Un abrazo grande también. Sí, en nuestro caso intervenimos exclusivamente en la etapa de juicio. Los casos que tienen una pena en expectativa alta, mayor a los 6 años, y bueno, se da, dependiendo también de las circunstancias, el justiciable, como mencionaba acá el colega, puede solicitar una intervención colegiada con 3 jueces, o en los casos de penas hasta 15 años podemos intervenir un solo juez unipersonal. Ahí la particularidad que la instrucción la hace el fiscal, ¿sí? Con un juez, como mencionaba Maximiliano, un juez de garantía que controla que esa etapa de instrucción contemple las garantías constitucionales, ¿no? Claro, controla y también otorga las medidas, si lo estima pertinente, que le pide el fiscal. Por ejemplo, ¿qué medidas son las que el fiscal puede pedir en esa Por etapa? ejemplo, un allanamiento, una detención, y eso después lo resuelve el juez. Estaría bueno que ustedes hoy, en lo comunicacional, la justicia penal, lamentablemente, es lo que más se ve, ¿no? En los medios. Sí. Difícilmente se hable de un proceso de sucesión, difícilmente de un proceso de accidente de tránsito. Lo penal es lo impactante, lo penal es lo que se configura con la seguridad también de nuestra ciudadanía. Entonces tiene
una particularidad, ¿no? De cómo se conoce en el mundo de la comunicación en general. Pero creo que hacer un poco de docencia no está mal y explicar, ¿no? Cómo funciona todo ese sistema y qué son algunas de estas palabras que uno menciona como súper entendida y que la verdad que si Roxy le preguntamos algunas cosas, obviamente que no van a conocer, pero que son las que permanentemente salen en los medios, ¿no? ¿Qué es un allanamiento? ¿Qué es un pedido de excarcelación? ¿Por qué a veces se dan, a veces no se dan? ¿Dónde está contemplado esto? Determinar que no es una discrecionalidad del juez, está en la ley. El legislador previó estas cosas, es decir, cuándo una persona puede dejar de estar en prisión, ¿no? Ya sea con sentencia definitiva o no, en eso, por lo menos esos dos grandes momentos. Bueno, creo que por ahí todas estas cosas empiezan a aclarar un poco el panorama de la ciudadanía, ¿no? De los que nos están escuchando o viendo. Bueno, es importante destacar que en los procesos en Argentina la regla general es la libertad de una persona, ¿no? Durante el proceso. Por supuesto que dentro de lo que son las garantías constitucionales que establece el artículo 18 de nuestra Constitución, se establece la libertad como un bien sagrado, ¿no? Una jerarquía absoluta, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, son derechos fundamentales. Y para poder cercenar esos derechos, tiene que haber una orden de un juez, que es la única persona que la ley autoriza por derivación de la Constitución, a cercenar derechos tan importantes como los que establece la Constitución. Y solamente como aún cualquier persona acusada de un delito goza de una presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia que lo declare culpable, eso es un derecho que tenemos todos nosotros, para tomar una medida semejante, que tiene unas consecuencias tan graves en la vida de una persona, hay que tener ciertos parámetros que la ley nos da para decidir justamente de privar o no a una persona de libertad. Lo primero, por supuesto, es que el fiscal nos pida esa medida de coerción de una persona determinada y que haya un elemento, un hecho válido, ¿no? Un hecho jurídicamente importante, un hecho grave, un hecho que tenga una pena en expectativa alta, por lo menos de 8 años. Que además ese hecho no lo valora el juez según su criterio, según su sentido común. El hecho está tipificado en el Código Penal. Sí, claro. O sea, tiene que entrar en alguna de esas palabritas que dice el Código Penal para que sea delito. El catálogo de normas, claro, ¿no? Los mandamientos, de los 10 mandamientos, bueno, todos por ejemplo, se deriva. ¿Cuáles son? A ver, hay algunos como bueno, para... el derecho de, digamos, no matar, ¿no? Homicidio, que matare a otro. Homicidio, un robo con armas, ¿no? Estafa. Sí. Y usurpación. Las estafas tienen penas bajas. No, pero hablo de los delitos en general, ¿no? Perdón. Se entienda que son delitos y que eso todo está tipificado. No es que el juez dice, esto es delito, esto no es delito. No. Claro. Están expresamente, como nosotros decimos, taxativos. Tiene que estar establecido previamente, justamente como una de las garantías del artículo 18 es, ¿no? El principio de legalidad, y es que nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿no? Esa ley anterior al hecho del proceso es que la ley establezca, el Código Penal, la conducta prohibida y la consecuencia frente a la conducta prohibida. Por ejemplo, no robar, no hurtar, el que roba, mata, amenaza, lesiona. Bueno, la ley establece distintos bienes jurídicos protegidos, como la salud, la libertad, la integridad sexual, y establece las penas. Y a esto se llega porque alguien, directa o indirectamente, denuncia. Claro. ¿No? Exactamente. Entonces acá se abre el primer camino, cómo se ingresa al sistema judicial en función de que alguien entiende de que hay un delito, ¿no? Que se debe comprobar en el camino. Claro. Entonces, ¿cómo se ingresa a ese sistema? Sí, a veces, Y hay dos caminos, ¿no? Sí, por denuncia de un particular o por prevención policial. Bueno, y Sí, tal cual. arrancamos. Bueno, como mencionaba. Va alguien y denuncia. La denuncia que, bueno, tiene distintas vías para efectivizar esa denuncia, dependiendo también de la jurisdicción en la que estemos hablando. Obviamente la justicia de la ciudad tendrá sus medios, la justicia nacional otros, la justicia de la provincia de Buenos Aires y así en las distintas jurisdicciones de todo el país. En el caso nuestro, por ejemplo, lo que está más a mano y es más común es acercarse a una comisaría, la comisaría del barrio, para hacer la denuncia. Está las comisarías jurisdiccionales, las comisarías de la mujer y la familia, que se especializan en cuestiones vinculadas a la violencia de género, la violencia doméstica. Y después, bueno, hay otros canales, por
ejemplo, en la aplicación en del la Ministerio de Seguridad. Exacto. Una oficina de denuncias del Ministerio Público. También, como decía Maxi, hay una aplicación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se abrieron otros canales a partir de la pandemia también. Se flexibilizó en parte la posibilidad de hacer denuncias a través de distintas resoluciones de la Procuración General. Y bueno, a partir de eso se genera una investigación penal. Bueno, nos pasamos un poquito y si no me avisa Roxy, yo sigo. Hoy estoy así como Pero vos piloto automático. Tranquilo, sí. Me pasé unos minutos de la, no pasa la nada, tanda. No pasa nada. Estamos dando una cátedra, es una cátedra este programa. Sí, me entretuve tanto con esto que la verdad se me fueron los minutos. Bueno, Pero ya Juancito, venimos también con los mensajes. Nos vamos con Juan Natale a la primera tanda. Vamos. En otoño, elegí Del Plata. Una mirada profunda de la realidad con la calidez de siempre. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la Oficina de Violencia Doméstica porque se publicó el informe estadístico 2025. Se determinó que durante el año pasado se registraron 18.014 atenciones, representando un aumento del 5% respecto del año anterior y un promedio de 49 atenciones diarias. En esta edición, los datos del informe también se presentan en un tablero interactivo que permite explorar la información a partir de una vista dinámica. Por otra parte, el Poder Judicial de Río Negro presentó su nuevo diseño de la página web institucional. Como principal innovación, presenta la incorporación de una herramienta de inteligencia artificial que permite orientar la búsqueda de contenidos dentro del sitio. También se pueden realizar consultas para recibir respuestas guiadas en la profundización de las búsquedas. Por último, en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia presentó el proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial. La presentación se realizó en la sala de audiencias del máximo tribunal y contó con la participación de representantes de colegiaturas departamentales, universidades, magistrados y funcionarios.
21 a 25 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad con el doctor Claudio Fede y un gran equipo, invitados de lujo, para que pasen, nos acompañen también en esta noche, en el programa 183 de este miércoles 6 de mayo, y además con grandes premios, sorteos como habitualmente hacemos cada miércoles. Hoy sorteamos el libro virtual Abuso Procesal del director Jorge Peirano, editorial Rubinsal Culsoni. Resarcimiento de daños de Julián Jalil, editorial Amurabi, y el curso de Wallap International Legal Group. Simplemente dejando sus mensajes en el 11 23 40 1030, que es el WhatsApp de Radio del Plata. Lo decimos más despacio: 11 23 40 1030, como ya lo hizo Luciana, que deja sus datos, dice: hola, quiero el libro, soy estudiante UNA de Derecho, orientación privado, daños vienen re bien, así que buenas editoriales, Luciana, y se suma hoy también para ser parte del sorteo. Y agradecemos también a quienes ya están conectados en nuestro canal de YouTube del Plata M1030, Carmen, que dice: excelente el juez doctor Brandoni, que está acompañándonos en esta noche, Julia Toranzo, acá esperando al doctor Andrés Gómez, y María Andrea Zapata: qué orgullo el doctor Andrés Gabriel Gómez por más jóvenes en nuestra justicia. Bueno, muy bien. Cada uno viene con su club de fans, con su fan. Muy bien. Fandom, como dicen. Un gusto, la verdad. Un gusto tenerlos a ustedes y que también se sumen oyentes y seguidores de YouTube para poder escucharlos, verlos y conocerlos. Creo que es importante esto, ¿no? De que nos conozcan. Físicamente, porque bajamos a la Tierra. Ya ese criterio de deidad, por ahí sí, lo de extraterrestre, por ahí sí, tiene una fisonomía parecida, pero no con ese concepto de qué serán estas personas que están ahí adentro, ¿no? Son personas normales. Y además que nos escuchen y puedan, más allá de las cuestiones técnicas que nosotros referenciamos, que también en esa forma de poder comunicarnos estamos dando cuenta de nosotros mismos, ¿no? Claro. De cómo somos. Creo que uno empieza ahí a empatizar con relación a quienes estamos cumpliendo una función. Y le damos la bienvenida así a Marquitos López, que llegó recién. Como siempre, viene de la facultad, aclaramos, ¿no? Claro. Viene de la facultad, podemos dar fe que salió de la facultad y se vino para acá a compartir la noche con nosotros. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hoy mesa penal, por lo que veo. Sí, interesante. Bueno, tratemos de no tirarla afuera en el penal, ¿viste? No picarla tampoco. No, porque viste que la picás y capaz que te la atajan. Hay antecedentes no muy buenos. No, por eso. Pero bueno, linda mesa, lindo debate, bueno, por lo que veía. Y como siempre, ¿no? En los cortes, cómo se da el intercambio, cómo se da el diálogo, me parece que es un programa aparte. Así que contentos. Un día no vamos a decir nada, ¿no? Un día hay que hacer un programa de los cortes. Vamos a seguir grabando en el corte. Claro, el backstage de Justicia y Sociedad. Así es. Bueno, en un día especial, ¿no? El Día Internacional Sin Dietas. Que no es para las legislaturas, ¿eh? No, claro. No. Esa sube. ¿Hoy podemos comer? Esa sube. Hoy podés. Sí, vos que te cuidás mucho, hoy podés comer, ¿eh? Bueno, así que compartiendo un día con, sí, como dijimos recién, una mesa penal. Y bueno, veníamos desandando un poco esta cuestión de cómo, nos quedan un minuto, de cómo se da la denuncia posteriormente a esa intervención, a través de policía, a través de los sistemas virtuales también que hay para denunciar hoy, creo que casi en todos los... Sí, en la ciudad nosotros tenemos una página del Ministerio Público Fiscal donde uno puede hacer la denuncia por mail. Online, hay una cabina en las ¿Cuál es? comisarías. ¿Te acordás la página de...? Sí, mpfcava.com.ar, creo que es. ¿Y en la provincia? Y a través de la página del Ministerio Público, www.mpba.gov.ar, y allí puedes acceder a los distintos departamentos judiciales dependiendo de tu domicilio donde ocurrió el hecho, y están los mails para recepción de denuncias de cada departamento judicial. Bien, o sea que tenemos la forma presencial, comisaría, fiscalía, en particular, ¿no? O no sé si hay algún otro lugar presencial que se pueda ir. No. Sí, después todas las sedes de las fiscalías, todas tienen una oficina de denuncia donde uno se puede presentar al ciudadano a hacer una denuncia. Tanto en ciudad como en la provincia. Y si no, virtual. A través de estos las dos páginas que... Y es clave que la gente haga las denuncias, porque a veces hay mucha desidia o hay mucho... hay mucho delito no denunciado. Muchísimo. Se llama cifra negra eso. Exacto. Y lo estudian los libros. Y realmente es muy importante que la gente se acerque y haga las denuncias. Bueno, ves, acá me avisaron. Exacto. ¿Dónde? Así es. A las 21:30 nos tenemos que ir a dónde. A las noticias con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 21:30 minutos, temperatura 24 grados 7, humedad 80%.
Javier Milei defendió nuevamente a Manuel Adorni. El presidente afirmó que el jefe de gabinete adelantará la presentación de la declaración jurada. En ese sentido, dijo que los dichos anteriores de Bullrich fueron un spoiler. Agregó que no va a ejecutar a una persona honesta, atacó al contratista que declaró ante la justicia federal diciendo que se trata de un militante kirchnerista y nuevamente cuestionó al periodismo. Brote de hantavirus en el crucero. Tras la muerte de 3 personas, el gobierno analizará ratones en Ushuaia. Uno de los aviones ambulancia que evacuaba pasajeros con síntomas desde Cabo Verde debió aterrizar de emergencia en Gran Canaria por una falla eléctrica en el sistema de soporte vital. El paciente permanece a bordo de la aeronave y, según autoridades sanitarias, no representa riesgo para la salud. Cielo algo nublado en Buenos Aires, viento del norte a 13 km por hora, temperatura actual 24 grados 7 décimas. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. A 32 minutos. Muchas gracias a los amigos que se siguen sumando a Justicia y Sociedad, como a Laura Rome, no sé si es Laura o... bueno, ahí después me decís si es a Laura Rome. Estamos muy orgullosos de tener jueces jóvenes y bien formados como el doctor Gómez. Nos da esperanzas de una justicia más justa. Melanie Mónaco dice, escuchando siempre al doctor Maximiliano Cáceres. Así que hay saludos para todos los invitados. Y por supuesto los invitamos también a través del WhatsApp 11 23 40 1030 hasta las 23. Justicia y Sociedad. Muy bien. Bueno, seguimos un poco desandando este mundo del sistema penal, del proceso penal, básicamente de lo que es ese mundo de cómo iniciar a través de una denuncia, ¿no? Te agrego una cosita, sí, Claudio, Maxi, para dale. que hablábamos en el corte con Andrés. Una otra forma de que se inicie una investigación es por lo que nosotros llamamos prevención, que son los actos de la policía en la calle. Entonces, por ejemplo, tenemos una patrulla dando vuelta y ve que alguien está, no sé, barreteando un auto, o está en un comercio robando o asaltando a una persona, y entonces la policía inicia, digamos, sus tareas en la calle y no tenemos una denuncia, digamos, cuando lo agarra todavía, con las manos ¿no? en la masa. Claro, Ese exacto. tiene una denominación eso. Sí, la flagrancia. Exactamente. Que no sé si en Cava existe esto. Sí, claro. Sí, eso existe. Es infragante, coincidente. sería el concepto. Claro, infragante. Flagrancia. Claro. No fragancia. No, pero es infragante. Exacto, de ahí deriva el concepto. Sí, que puede ser inmediatamente en el momento que lo está cometiendo o inmediatamente después, o cuando, por ejemplo, hubiere personas que lo señalan como habiendo, los indican como que los él fue indican. eso. Sí, ahí se está escapando el ladrón. Bueno, ahí, El que dobla a la derecha. Sí. Y también se da, por supuesto, cuando la gente llama al 911, ¿no? Que también es fundamental eso. O sea, fíjate todas las posibilidades que hay para denunciar una actividad que uno supone que es un delito, porque hasta ahí es una supuesta comisión de un delito. Y todas esas cámaras que hay en todas las ciudades o en las localidades, ¿y eso sirven también como prueba para avanzar cuando son esas denuncias y a lo mejor no se sabe quién es la persona, pero se empieza a buscar a través de las cámaras? ¿Sirve eso como prueba? Sí, sirve. Bueno, y de hecho... a veces lo que se hace es, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto, como hablamos de prevención, si alguien detecta en una cámara, o sea, un operador bueno, nosotros le decimos COM en provincia, pero bueno, cada municipio tendrá su denominación, pero que van siguiendo a través de las cámaras a las personas y a veces las logran aprender a agarrar, digamos, ¿no? para detener, ponerlo en términos llanos, claro. Los logran detener en el momento mientras se están escapando a 3-4 cuadras. Los operadores se van comunicando con la policía y le dicen: ese que está ahí de camperita blanca, que está en tal esquina, fue, no sé, el que salió de la casa que estaba robando. Ajá.
Pero sirve como prueba eso. Sin duda. por Bueno, yo me supuesto, acuerdo, sí. ¿se acuerdan del conflicto que hubo en su momento cuando en la Ciudad de Buenos Aires se instalaron cámaras en la vía pública donde tuvo todos planteos respecto de la violación a la privacidad? claro. ¿No? Hubo varios amparos judiciales y hubo un conflicto con respecto a eso que hoy está completamente superado porque hoy no hay ninguna duda del aporte que ha hecho al esclarecimiento de los eventos, ¿no? La presencia de cámaras, que en algún punto tiene algo contraproducente, creo yo, a los que nos toca decidir, porque es un juicio tan inmediato el que se hace a partir de una imagen que queda poco margen para que después hagamos un A ver, análisis ahí viene una jurídico. pregunta para ustedes, me involucro, pero bueno, ahora estoy en otro rol, así que para ustedes. Los medios de comunicación, ¿no? En este caso que vos planteás, Cristian, ¿tienen algún mecanismo de presión sobre el juez cuando ya hubo una apreciación dentro de los medios de comunicación y una opinión ya dada por el público respecto de culpable o inocente, hay que hacer tal cosa, tal otra, cuando ustedes sí tienen que decidir con la causa, con la prueba rendida, con lo que hay, con lo que no hay? Hay el juez persona, ¿no? No el juez en términos ideales. ¿Tiene esa situación de presión, de sentirse de alguna manera limitado por lo que diga? ¿Cómo lo viven ustedes? Y bueno, es una pregunta difícil porque hace a una cuestión de una profundidad política y judicial severa, lo que vos planteás. Yo creo que sin lugar a dudas, hoy por hoy, la presión mediática influye en las decisiones de los jueces por una cuestión de exceder, si querés, el marco de los procesos. Hoy estamos en un bombardeo constante de información, de opiniones, donde los medios muchas veces más que informar, opinan, donde ya se da una opinión certera y cualquier resolución en contrario a eso cae bajo un manto de sospecha permanente de parte de la opinión pública. Y eso es un proceso que nosotros los operadores tenemos que trabajar para poder desandar ese camino y volver a que sea la palabra autorizada de las partes la que en definitiva, y por supuesto los jueces a través de nuestros fallos, sean los que arrojen una verdad absoluta sobre el caso, por lo menos nuestra verdad jurídica, ¿no? Que muchas veces no coincide con la verdad real, pero bueno, es lo que uno logra construir a partir de, reconstruir un caso, ¿no? Un poco lo que comentábamos con Claudio en el corte, en lo que no decimos nosotros, lo dice otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que es importante, digamos, tener estos espacios y podríamos tener muchos más, donde nosotros podamos hablar y que no nos quedemos con la versión del periodista, digamos, ¿no? Que no es el que está empapado. Claro. Andrés. Y bueno, desde luego siempre nosotros como jueces no somos extraterrestres, vivimos en la sociedad, nuestros vecinos, la opinión pública, pero también nosotros estamos amparados por garantías como la inamovilidad en el cargo, propio de un sistema republicano de gobierno, que nos da el respaldo para que nosotros podamos aplicar la ley, en el caso concreto, aplicando la justicia más allá de la opinión de tal o cual persona, de un periodista, de muchas veces se dan situaciones de grupos de familiares que hacen protestas afuera de los juicios y demás. Y nosotros, más allá de eso, que no podemos ser ciegos ante ese panorama, sí tenemos la obligación y tenemos los instrumentos, los mecanismos, como para hacer oídos sordos, por así decirlo, y aplicar la ley conforme corresponde en el caso concreto. Una situación, la pregunta obviamente tuvo una razón de ser, ¿no? Porque creo que es el eje de lo que la sociedad declama y es esta dicotomía que se suscita a diario de la sentencia comunicacional de la opinión pública y la sentencia que después tiene que darse en un proceso judicial que tiene muchísimas cuestiones dentro de eso y que esas cuestiones son las que va a valorar el juez, que es básicamente la prueba. Claro. Yo puedo decir muchas cosas, pero si no lo pruebo, puede haber una discusión respecto de cómo obtener la prueba, si a veces están dadas las condiciones, los medios, pero bueno, el juez no puede fallar sin pruebas. Claro. Y a veces la opinión pública sentencia sin pruebas, porque es solamente lo que se le contó,
lo que se dijo. Imagínense ustedes si todos los jueces dictaríamos sentencia porque no se nos dice nada más. Sería fantástico. Yo a veces tengo tantas dudas, veo toda la prueba y tengo tantas dudas. Claro. Que por supuesto las debo resolver a favor del imputado, ¿no? Pero quisiera tener a veces la velocidad de resolver que tienen algunos opinólogos, ¿no? Del caso. Sí, también tenemos que hacer una autocrítica y creo que hacia eso también iba un poco la cuestión de que no tenemos una comunicación adaptada en los medios judiciales que puedan propender a articular una voz desde la justicia en relación a los casos que se están llevando a cabo. Por eso Sin inmiscuirse tampoco en la intimidad del proceso, que si uno devela o revela determinados datos, como a veces sucede, ¿no?, en los medios de comunicación, que lo hacen con un interés particular, la noticia que sale primero, la noticia más espectacular, O la a declaración veces de un testigo va en contra o de las algo, ¿no? propias Claro. causas judiciales que están en plena etapa probatoria. Claro, la declaración de un testigo. O por una ejemplo. persona que va a declarar en un medio y está siendo citada en la causa y después por ahí las cosas que dijo en un lado no son las mismas que el otro, pero pegó más la del medio que la de la causa que no se conoce. Entonces, Sí, se pueden frustrar medidas también, incluso. Claro. Por ejemplo, están investigando a alguien y sale la foto por todos lados cuando vos tenías que hacer un reconocimiento, digamos, privado, y ya todo el mundo lo vio ahí y después lo va a señalar, ¿no? Claro. estas son las particularidades, dentro de tantas otras, de la cotidianeidad de la labor judicial, ¿no? Y por eso es tan importante tu trabajo en esto, ¿no? Este proyecto que llevas adelante con tanto esfuerzo y lo haces tan bien, es clave, creo yo, para poder empezar a comunicar nuestro trabajo desde otro lado y que la gente empiece a ver que hay una verdad mediática que no se condice con la verdad procesal de un caso. Y que hay que tener esperanza y que la gente tiene que confiar en que el Poder Judicial, en todas sus jurisdicciones, realmente está conformado por gente que trabajamos un montón, estamos muy comprometidos con eso, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y las cosas, creo que damos una muy buena respuesta. Y si no, abran las cárceles y liberen a todos, porque detrás de cada uno de los 110.000 presos que hay en Argentina, hubo un proceso, hubo un fiscal, hubo un juez, hubo un camarista, hubo un montón de gente que trabajó para poder procesar esos casos y pero hacer justicia. acá viene otro tema, ¿no? Vamos abriendo ventana tras ventana. Sí. O puerta tras puerta, que la gente por esto de los medios dice, pero los que tienen que estar no están, ¿no? Entonces acá se empieza a poner siempre una traba al sistema, una desconfianza, que tiene que ver con esto, ¿no? También. ¿Cómo se resolverían los casos si no existiría el Poder Judicial, donde actúan jueces, fiscales, todo un equipo, funcionarios, empleados? ¿Cómo sería la vida en sociedad? Para que se empiece a tomar un poco de conciencia, ¿no?, de cómo se resolverían las cuestiones. Además de eso, y bien los datos estadísticos, hay un descreimiento o una negatividad en la confianza con relación a los poderes judiciales en general, ¿no? Ahora bien, cada vez son más las causas que ingresan. Yo no veo gente tomando, a veces sucedió, pero son recontra excepcionales, que tome conductas de sanción por sí misma, ¿no? Ante un robo, ante un homicidio, siempre se va a la justicia, siempre se va al Poder Judicial. Eso es para tener en cuenta. De alguna manera, inconscientemente, seguimos valorando al Poder Judicial, a ese ámbito institucional de un sistema republicano, como el lugar para solucionar aquellas cuestiones que me exceden. Todo lo que no puedo resolver, hay un camino en la búsqueda de esa justicia perdida que se pueda reparar, que se pueda volver atrás, que se pueda sancionar, etcétera. Y esto es lo que tenemos que destacar, porque si uno entra a cualquier juzgado, ve que está abarrotado, lleno. Entonces, ¿dónde está la desconfianza? Porque si yo desconfío, no voy. Claro. ¿Uno va a comprar un producto del cual desconfía o no le gusta? Y no. Y uno va a depositar la vida, porque lo que se juega ahí es la vida. Cuando uno va como denunciante, cuando uno sufrió una merma en su patrimonio, en la vida de alguien, en su propia vida, en su físico, en su salud, y uno va a buscarla ahí, es porque de alguna manera está confiando en ese sistema. Creo que acá hay una contradicción entre este pensamiento público y la actitud individual que cada uno toma al momento de vivenciar una situación judiciable, ¿no? Yo creo que en parte está sintetizado lo que vos planteás en el mismo nombre del programa, Justicia y Sociedad. Yo creo que una cosa es inescindible de la otra, no puede haber una sociedad sin justicia. Tampoco no tiene ningún sentido una administración de justicia sin estar pensada en la sociedad. Justamente nuestro rol como jueces de cualquier fuero, pero bueno, como mencionabas, al pasar se siente mucho más en el ámbito penal,
Nuestro rol es pacificar, justamente. Si no, ante tu planteo, sería la ley del más fuerte. Claro. El que tiene el garrote más grande, por así decirlo, se impondría sobre el resto. Justicia por mano propia. Exacto, dando lugar a un montón de situaciones injustas que, bueno, para eso, como mencionabas, está en nuestro sistema republicano, que somos uno de los 3 poderes esencial, al igual que los otros 2, ¿no? Ahora, ¿es perfectible, mejorable? Sí. De hecho, Siempre. estamos haciendo una charla acá motivada de escribir y descubrir también un poco nuestro sistema. Somos seres humanos, no somos ni semidioses siquiera, y menos que menos dioses. Así que hay que bajar a la tierra que hoy los humanos que componemos el sistema, mañana van a ser otros. Claro. Con capacidades iguales, ojalá que mejores, y quizá no tan buenas tampoco. Cuando se habla de que los jueces, la crítica, que no, yo diría, bueno, que no quede nadie, nos vamos todos los jueces nos vamos. Que la sociedad los integre con quien crea conveniente. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, México lo hizo. Malo. O sea, un ahora. sistema como de elección, de que el pueblo elija cuáles son las... Sí, que busque el mecanismo, ¿no? Ajá. Busquemos el mecanismo, porque sería entre todos. Bueno, supuestamente... México lo hizo. Y pero ahí se por el cortaría voto popular. Se cortaría la independencia, me parece, del Poder Judicial. Y ¿no? bueno, si ahí uno viene elige una persona y lo después que está está esperando sucediendo que ese ahora. juez haga, digamos, en función de que uno lo eligió, ¿no? No se cortaría. Para mí se cortaría Y la pensar independencia posibilidades. del Poder Primero, Ejecutivo, ¿no? del Judicial. Y lo repito en México, después lo podemos ampliar, porque sucedió ahora, Ajá. 2025, primera mitad de los jueces mexicanos afuera, segunda mitad en el 2027. ¿Cómo se decidió quiénes iban en el 2025 y quiénes iban en el 2027? Por sorteo. Claro. Bueno, sorteo es distinto. No, sorteo quiénes se van. Ah, ¿quiénes se van? Ah. Claro. Bueno, a partir de eso, de la mitad de los jueces de todo México, se llamó a elección y se votó y se eligieron jueces. Pregunta cómo está la situación ahora en México respecto al Poder Judicial. Pero vos te imaginás... Detenida, cuestionada y bueno. casi suspendiendo la del 2027 ya. Bueno, entonces estoy orientada bien. En ¿Cómo cuanto se dio al la elección? análisis, claro. En base al análisis que hace, que es lo natural. O sea, Es ¿cómo lógico. me voy a postular yo? ¿Cómo no nos postularía? No, ¿Quién nos bancaría? Claro, ¿quién te banca la tenés que hacer campaña? campaña como un candidato a presidente. No, y una aparte cosa tenés que así. renovar el cargo cada 2 años, 3 No. años, 4 años, entonces tenés que estar el último año dedicado a hacer campaña y no a trabajar. O sea, yo creo que en Argentina... Muy particular. O sea, es para charlarlo. O sea, nosotros sí ya tenemos una posición fundada porque estudiamos, conocemos cómo es esto de imparcialidad, la independencia, la Así inamovilidad. ¿Por qué existe esto en la Constitución? No es que se nos antojó a nosotros decidir cómo queremos vivir No, dentro es el del Poder sistema Judicial. republicano. Está antes de nosotros Claro. y si no cambia va a estar después de nosotros. Pero tiene una razón de ser que es la garantía del ciudadano, no al juez. Volvemos a lo mismo. El Poder Judicial es de los ciudadanos, no es nuestro. Nosotros somos operadores, estamos trabajando en el momento. Se terminó. Por fallecimiento, por renuncia, por jubilación, nos vamos. Vienen otros, que son los jóvenes, como ellos, que llegaron no hace mucho. ¿Cuánto hace estar en los cargos? Y desde diciembre del 24. Bueno, Claro, y ahí es está. muy Esa es interesante. la generación que va... Es muy interesante lo que decía el doctor, que más allá de la condena social, más allá de la presión de los medios periodísticos, de la opinión pública, lo que sea, el juez tiene que mantener esa integridad, esa, como decimos en la cuestión periodística, la objetividad a la hora de evaluar los hechos, con la carga probatoria, con todo lo que uno tenga como material, para que de esa, digamos, composición finalmente se logre llegar a la verdad más absoluta posible. Digo, todo eso exige una independencia. Si vos tenés una claro. presión en algún punto, es imposible Y hacer... eso va a tender a la imparcialidad. ¿Viste las palabras que usé, no? Muy bien, ya estás aprendiendo. ¿Te diste cuenta? Casi, ¿no? casi te vas a recibir Te en diste este cuenta, programa. ¿no? Sí, Bueno, eso es parte de aprender acá. Bueno, pero vos cada fíjate, eso miércoles. se estudia. Nosotros cuando estudiamos filosofía del derecho, estudiamos estas normas que te van concientizando de lo que en el futuro podés llegar a ser. Lo estudiamos en la facultad, todavía no éramos jueces. ¿no? Claro. Teoría pura del derecho de Kelsen. Te dice que el derecho tiene que ser puro, ¿no? ¿Cómo vos llegás a esa pureza? A esto que decimos, esa objetividad. Claro. Me tengo que cindir de todo. Hasta de que soy humano casi, mirá. Para no contaminarme ni contagiarme de nada. Claro. Ni de la raza, ni de la religión, ni de Incluso el de tu trabajo, propia ideología ni o de si tiene creencia, dinero o ¿no? no tiene dinero. Y bueno, pero uno Eso, ¿cómo es? construcción propia de Tal cual. ¿Cómo haces para eso? Bueno, esa es la lucha, por eso lo pregunté, de cómo uno trabaja en este ámbito que es la última ratio de la población, de la ciudadanía. ¿Dónde vas a ir a buscar una solución? Acá. ¿Quién lo va a determinar? Bueno, hoy somos 4 jueces, trabajamos de esto, no somos el Poder Judicial total del país, pero
acá hay 4 que están hablando. Entonces, esta es la manera de empezar a visualizar el sentido de poder judicial y también empezar a visualizar el sentido de justicia, ¿no? Justicia que es otra cosa. La justicia es un valor que está en todos lados, debería estar en todos lados. Cuando se pierde la voy a buscar al Poder Judicial a ver si me devuelven eso que yo creo que se me sacó, que me pertenece, que es parte de mí y no lo puedo tener. Entonces eso es empezar a entender el rol del juez, la posición del juez. Y cómo el juez dentro de su humanidad, esa persona que todos los días se levanta, va viajando al trabajo, entra, comparte con todo un equipo, tiene causas, resuelve, sale, se va a su vida, va al gimnasio, va a hacer una vida social, se va a comer con amigos a algún lugar público, va al cine, va al teatro, va con su familia, al otro día vuelve a trabajar. Bueno, ese es el juez. Claro. Ahora, ¿cómo se cinde ese juez para ser imparcial frente al mundo que lo rodea, donde puede haber muchísimas cosas, ¿no? Puede haber amenazas, puede haber gente que está reclamando ante un hecho gravísimo y uno empatiza y entiende que lo que sucedió para esa persona es grave, obvio, pero uno lo tiene que resolver desde otro lugar. Bueno, ese es el mundo que todos los días nos toca, el que elegimos, ¿no? Bueno, otro dice, yo no estoy para esto, y no le toca y no lo hace, nosotros lo elegimos. Claro. Bueno, decía, perdón, Maxi. retomo algo que dijo Cristian, que él decía, y en relación a esto que decís vos, que a veces te tenés que escindir hasta de tu propio parecer, ¿no? Porque algo que él mencionaba antes, que yo como que estoy convencido, pero no tengo objetivamente la prueba suficiente, ¿no? O sea, hay que escindirse hasta de nuestro propio parecer, Exacto. ¿no? Que no es fácil, ¿no? Claudio, yo creo que hay una crisis de institucional en general en nuestro país y el Poder Judicial no es ajeno a eso. Y esa crisis yo creo que atraviesa todos los organismos, ¿no? Desde las escuelas, los colegios secundarios, la justicia, todos los organismos, la policía, por supuesto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Claro. todo está hoy cuestionado y realmente muchos de esos cuestionamientos tiene un basamiento razonable y justo. Y a veces no tanto. Y a veces no tanto. Bueno, volvemos a Vamos bien. Vamos bien. Vamos Estamos súper mal, bien. pero vamos bien, ¿eh? 21:52 minutos y ya venimos también con mensajes que llegan al 11 23 40 1030 y en nuestro canal de YouTube del Plata AM1030. Las 24 horas del día, AM1030, Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad.
Casi 55 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad y agradecemos los mensajes que llegan en esta noche. Buenas noches, aquí escuchando el programa Miriam de Uno, dice un saludo para todos y qué interesante el tema penal, Miriam, que nos deja también su participación en esta noche. Buenas noches amigos, escuchándolos como cada miércoles desde Villa Urquiza, Albert Arce y familia. Excelente programa, quiero participar por el libro, Leticia Argüello, que también nos deja sus datos en esta noche y bueno, después vemos, un ratito antes de las 11, hacemos el sorteo de los libros virtuales Abuso Procesal, director Jorge Peirano, editorial Rubens Alculzoni, el libro Resarcimiento de Daños, de Julián Jalil, editorial Amurabi, y el curso de Wallap de International Legal Group, con mensajes que llegan al 11 23 40 1030. Muchísimas gracias a Melanie Mónaco, que dice, escuchando siempre al doctor Maximiliano Cáceres, manda saludos. Gracias a Florencia, que nos dice, excelente programa, sé del compromiso y en su labor de los doctores Gómez y Cáceres. Qué bueno que haya profesionales de primera línea invitados al programa. Y además, Florencia Ochoa dice, el doctor Gómez es un genio. Julia Toranzo, confiamos en vos, Andrés. Pensar que una vez te di clases de plástica. Plástica. Así que bueno, atención, Vamos a ver de qué se trató eso. Claro, artes plásticas, calculo que no se sé, refiere. lo explique el doctor. Yo no voy a inferir nada respecto de lo que pudo haber hecho. A lo mejor hacía cerámica, hacía cuadros, escultura. Todavía no, esperemos. Bueno, Vamos a esperar porque ya nos quedan unos minutitos. O cirugía plástica, eso... No. Bueno. No tanto. No. Y se me va la cabeza por otro lado, pero no voy a... Lo que sí también tiene que ver con esto de la humanidad de los jueces, que son personas que hacen actividades variadas, ¿no? Pero lo quiero escuchar un poquito a Marquito, que en el corte veníamos charlando sobre qué aspecto proponer, ¿no?, para esta mesa linda de penal. Y vos traes un poco un andamiaje histórico de nuestro que me parece interesante como para poder posicionar esa historia con relación a nuestro sistema judicial de hoy. ¿Por qué lo tenemos? Y cómo ha habido otros, y cómo hoy también eso se va a emparentar con uno que vamos a desarrollar quizás, que es el juicio por jurado, que bueno, en algunos lugares ya está, otros ya se están desarrollando en Ciudad Autónoma, y en cualquier momento lo largan. Pero bueno, en provincia lo tenemos ya hace rato, y en San Martín se hizo el primer juicio por jurado, así que estamos en tema. Bueno, justamente en relación a la temática de primero el juicio por jurado, que fue lo primero que me acercó a Justicia y Sociedad, le cuento acá a la mesa y a los oyentes, que siempre se renueva al público, que la primera intervención que yo tuve en el programa fue a raíz de la película 12 hombres en pugna de Fonda, de Henry Fonda, que es una película de un juicio por jurado en la que se delibera acerca de la culpabilidad de un menor de edad y si tenían que condenarlo o no condenarlo a la pena máxima, ¿no? Pero, como dijimos, bueno, Foucault, hoy traje este tema y este texto, que es una serie de textos que se dan en el marco de unas conferencias en el Collège de Francia, donde Foucault fue profesor, y esta serie de conferencias se llamó La verdad y las formas jurídicas. Y en este recorrido lo que hace Foucault es describir lo que se conoce como la sociedad disciplinaria. Foucault es un teórico del poder y lo que hace es definir al poder como una institución que no reprime, sino que por el contrario normaliza, con la fuerza que tiene esa palabra, ¿no? Normalizar, dejar a todo en un mismo pie de igualdad. Foucault lo que hace es un recorrido sobre cómo eran los mecanismos represivos de particularmente dos ciudades, que justamente son las que también, para traer literatura, ¿no?, menciona Charles Dickens en Historia de dos ciudades, que son Francia e Inglaterra, ¿no? Fue la mejor de las épocas, fue la peor de las épocas. Bueno, como una sociedad industrial como Inglaterra y una sociedad democrática como estaba intentando ser Francia en aquel momento, ¿no?, una sociedad de revolución de política, tomaban la justicia penal de distintas maneras. Bueno, en Francia existía una suerte de documento que se llamaba Lettre de Cachet, o letra de cachet, para castellanizarlo, que era una suerte de organización popular y una demanda hacia el poder absolutista, en ese momento había monarquía en Francia, para que haya un castigo a determinada conducta inapropiada. Ese castigo se imponía con fuerza de ley a raíz de que el mandatario firmaba esa sentencia. Por el contrario, Inglaterra, que tenía un código penal bastante prescriptivo,
tenía 315 leyes por las cuales un ciudadano podía ir al cadalso, podía ir a la horca. Bueno, lo que hacían las sociedades disciplinarias en Inglaterra era al contrario. Evitá ir al cadalso haciendo actos religiosos, cuidándote, reprimiéndote vos mismo para que la ley, para que el Estado absolutista o el Estado inglés no te castigue, porque la pena era la pena máxima, la pena prescriptiva. ¿Qué diferencias las sociedades, no? Una sociedad que demandaba de abajo hacia arriba al poder de turno que haya una condena, y otra que evitaba, porque sabía que el Estado tenía una contundencia total, evitar ese tipo de decisión, tratando de cuidarte un poco en organizaciones sociales, lo que hoy podríamos llegar a decir el club del barrio, la iglesia, ¿no? Sí, como lo cercano a la gente era para evitar que haya un castigo punitivo muy, muy grande. Después quiero hacer simplemente una mención, porque ya nos vamos a las noticias, sobre un caso que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, el caso de Fernando Carrera, que me parece que también tiene mucho que ver para empezar a discutir, a ver cómo se toman estas decisiones que se toman. Bueno, nos vamos a las noticias Sí, por y volvemos. supuesto, con Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22, 1 minuto, temperatura 24 grados 7, humedad 80%. Títulos. Javier Milei defendió nuevamente a Manuel Adorni. El presidente afirmó que el jefe de gabinete adelantará la presentación de la declaración jurada y dijo que es una persona honesta. Previamente, Patricia Bullrich pidió que Adorni presente de inmediato esa declaración jurada. Se dio a conocer el ranking de gobernadores. Los 3 que tienen mejor imagen para la gente son Rolando Figueroa, Claudio Poggi y Osvaldo Jaldo. Los peores valorados por la población fueron Alberto Beretilnec, Ricardo Quintela y Axel Kicillof. Federico Sturzenegger dijo que la reforma inmobiliaria está muy cerca. El paquete que prepara el Ejecutivo buscará intervenir sobre distintos aspectos del negocio inmobiliario. El gobierno le pagó $800 millones al Fondo Monetario mientras espera el desembolso de la segunda revisión del acuerdo. Así saldó el segundo compromiso del año con el organismo. Las exportaciones de soja argentinas quedaron bajo la lupa. Sucedió luego de que se detectaran en Europa embarques con transgénicos prohibidos. El gobierno presentó una queja ante la Corte para que Cristina Kirchner no cobre la pensión de Néstor Kirchner. Expresó que resulta inadmisible que una condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio, mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional. Brote de hantavirus en el crucero. Tras la muerte de 3 personas, el gobierno analizará ratones en Ushuaia. Estados Unidos neutralizó a un petrolero iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo contra Teherán. El Comando Central estadounidense informó que la tripulación ignoró las advertencias y que un caza disparó contra el sistema de dirección del buque para impedir su avance. Cielo algo nublado en Buenos Aires, viento del norte a 13 km por hora, temperatura 24 grados y medio. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Puré Marolio 520 gramos 579,90. Harina leudante Marolio por 1 kilo 999,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad.
22:05 minutos, nueva hora que comenzamos en Justicia y Sociedad. Y muchas gracias a nuestros musicalizadores, Juan Vescovo, Agustín Marronguel y Nicolás Falacci, que han seleccionado especialmente a El Plan de la Mariposa, esta banda que estamos escuchando, oriunda de Necochea. Así es. Con sí. El Riesgo, la canción El Riesgo. Así que bueno, una banda argentina de rock formada en 2008, una banda nueva también, emergente. Felicitaciones. Y la estamos poniendo de moda, y pues ya van varias veces que pasamos temas de ellos. Y un gusto poder mostrar, ¿no? Todo este arte y esta cultura de nuestro país. Así es. ¿no? Sobre todo en el rock, que bueno, un poco definió este programa desde sus inicios, el rock nacional. Pero a veces metemos. No sabía que eras fanático del rock nacional. Obvio. Sí, sí. Ah, qué bien. Contaba sus anécdotas de cuando iba a bailar y todo también. No, bueno, no lo quemé. Seguimos con el programa, la verdad que un gusto compartir con todos ustedes Justicia y Sociedad en esta noche, con un gran grupo de penalistas. Sí, sí. Bueno. Es show, la radio show. Sí, la radio. La radio tiene una magia. Hoy con el streaming quizás ¿no? pasamos a mostrarnos de otra manera, pero la magia sigue intacta. Por supuesto. Sí. Y cuánto que... La llegada, ¿no? Que tiene la función social, ¿no? De la radio. De acompañamiento, de, bueno, en este caso de educación. De entretener también, ¿no? Educar, pero entretener también. Tenemos, bueno, que hacer ese mix. Sí, ese juego. Entre el entretenimiento y lo que es un poco el espíritu del programa. Así es. Nuestro rol, nuestra función, pero se puede. Que pasa muy buen rock y muy buenas canciones, sí, eso es cierto. Sí. La verdad que hemos traído aquí también en vivo. Música en vivo. Claro. Varias veces. Sí. Músicos, efectivamente. Retomar eso, hay cosas para hacer. En la parte acústica del programa hay que traer. Así es. Así, los shows acústicos. Bueno, y nos quedamos con algunas cosas ahí dando vueltas, ¿no? Esto que planteaba recién Marquitos, ¿no? En todo este raconto que hizo histórico de los sistemas franceses, el sistema inglés, y cómo también todo eso llegó a nuestro sistema de conformación normativa, ¿no? Que no tenemos mucho que ver con el inglés, con el common law, pero quizás más con el francés, por un poco los destinos, ¿no? de cómo se conformó no solo nuestro país, sino Iberoamérica, y cómo esto terminó en nuestra constitución y leyes, ¿no? Formándonos. Y hablábamos de eso, de que algunas de estas dos cosas hoy están vigentes, ¿no? Tanto en el juicio por jurado, donde el pueblo está representando a la justicia, a la decisión judicial, porque es el jurado el que toma la decisión, y la justicia restaurativa, que también podemos explicar qué es, con un sistema de sanción o no, pero que sí pone a la persona implicada de un delito en una situación de resociabilización distinta, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ustedes lo van a explicar mucho mejor. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto, ¿no? Estos nuevos conceptos y nuevos moldes de sistemas procesales penales, tanto el juicio por jurado como la justicia restaurativa? Yo creo que el juicio por jurado es un gran avance porque, sin lugar a dudas, legitima las resoluciones que da el jurado, como el jurado popular, está elegido entre los miembros de la comunidad, se elige de una forma parecida a la cual surgen las autoridades de una mesa, no de un padrón, y la gente, bueno, atraviesa todo el proceso del juicio, escucha la prueba y después decide, y son los jueces técnicos los que tienen que después fundamentar, depende de cada uno de los sistemas, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, bueno, los colegas de la Provincia de Buenos Aires podrán explicar un poco más eso, pero yo creo que es clave para poder dar mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia, ¿no? Y creo que las resoluciones que toma un jurado popular a lo mejor en el futuro son recibidas por la opinión pública de una forma más transparente, ¿no? Y aparte es interesante ver, a mí me pasó, yo tuve una experiencia personal muy buena con el juicio por jurado, que fui a Córdoba hace 11 años a ver juicio por jurado, y fuimos 3 defensores, yo era defensor oficial en aquel entonces, y 3 jueces. Vimos un juicio que era de un homicidio agravado, y los 6, con mucha experiencia en el trabajo, coincidimos en que el imputado era culpable, pero que no había prueba suficiente para condenarlo. Y el juicio popular, el jurado popular, en 15 minutos de deliberación lo condenó a perpetua. Entonces, claro, para un ciudadano común que no tiene por ahí los conocimientos jurídicos,
que a veces son buenos y a veces son malos, ¿no? Vio claramente la responsabilidad de esta persona en ese hecho del cual era acusado y directamente lo entendieron que era culpable perpetuo. Y nosotros, que éramos técnicos, con mucha experiencia, decíamos, sí, es culpable, pero no hay prueba suficiente y por lo tanto los 6 hubiésemos votado por una absolución. Y esto nos deja una enseñanza también y un baño de humildad en algún punto, ¿no? Que la mirada de la sociedad, la mirada del común, también es importante a la hora de decidir sobre las resoluciones y los fallos, ¿no? Bien, ¿A ustedes les tocó algún juicio por jurado? Sí, tuvimos la suerte. Yo quería agregar algo a lo que estaba comentando Cristian. En forma genérica, algo del juicio por jurado que a mí me seduce, me gusta, es una mini sociedad que se autorregula. O sea, ya no es un tercero, no es esa costumbre que tenemos nosotros de voto a tal que me va a salvar o el juez me va a salvar. Es la propia sociedad que se autorregula y eso es lo que más me gusta a mí del juicio por jurado, digamos. Que tenía que ver un poquito con lo que exponía recién Marco, ¿no? Claro, exacto. Una sociedad que se autorregula, que se hace cargo, digamos, ¿no? Para un lado o para el otro, puede absolver o puede condenar, pero es esa muestra de la sociedad la que toma la decisión. Y después estamos hablando, bueno, y después respecto de lo que comentaba Cristian, de la diferencia entre el técnico y el pueblo, es que también a veces al derecho penal, yo entiendo, se lo quiere como rebuscar, ¿no? Todo tiene una interpretación que va más allá, cuando tendríamos que limitarnos a la letra de la ley y mantenernos dentro de la claridad. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos un servicio a la comunidad. Nosotros si condenamos a alguien, lo condenamos porque sabiendo que no podía hacer algo, lo hizo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra plataforma, digamos. Si la persona no puede entender qué es lo que hizo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuáles son los límites, nosotros no podríamos condenarlo, digamos. Entonces, técnicamente, voy a esta cuestión, a lo que decía Cristian, digamos. El derecho penal tiene que ser lo que entiende la gente, ¿no? Y la gente en el juicio por jurados vota de acuerdo a lo que entiende que pasó, si la prueba alcanzó, si no alcanzó. Porque ahí no interviene técnicamente nadie, salvo, bueno, el fiscal, el defensor, quien acusa, quien defiende. No hay alguien que técnicamente vaya orientando o explicando. El juez tiene la obligación de ir orientando al jurado en explicar previamente y también poner las limitaciones que se van a No, pero no acerca de cómo valorar pruebas y eso digo. Bueno, relativamente, ahí hay instrucciones que se dan al jurado también de la forma en la cual tienen que evaluar. Sí, se hace una pequeña formación previa, el juez técnico acompaña al jurado, no en la deliberación en sí, sino en ventilar cualquier duda que pueda tener, ¿no? Pero no en la conciencia de cómo apropiarse de esa prueba, de si para él esa persona cometió o no cometió el delito, ¿no? Ahí hay plena libertad. Bueno, y pasó, por ejemplo, en muchos casos en Provincia de Buenos Aires, en los cuales hubo hechos de legítima defensa que por ahí nosotros los técnicos hubiésemos considerado que era un exceso en legítima o que directamente no había legítima defensa, y que el jurado popular en 10 minutos dijeron, no, esto es legítima defensa y se acabó. Claro. ¿No? Andrés, hubo casos de San Martín, de alguno de ustedes. Como mencionás, el rol, por lo menos en el sistema de la provincia de Buenos Aires del juez, se le llama, para decirlo llanamente, nosotros como jueces técnicos somos los jueces del derecho, mientras que el jurado, compuesto por 12 ciudadanos, son los jueces de los hechos. Nuestra función es explicarle el derecho al jurado. Cuáles son las garantías constitucionales, de la presunción de inocencia, de la facultad que tiene el imputado de no declarar sin que ello implique ningún tipo de presunción en su contra. Son cuestiones que están en nuestra Constitución Nacional. Y además, bueno, cuestiones procesales vinculados a la interpretación de la prueba. Por ejemplo, que ellos tienen que ponderar en relación a una declaración testimonial, en relación a una pericia, qué es lo que deben ellos evaluar para decidir el caso, si la persona es culpable o no culpable. Pero esa decisión, como vos mencionás muy bien, es estrictamente del jurado. Si ellos están convencidos o no de que la persona acusada es culpable o inocente, es una decisión exclusivamente del jurado.
Claro, un poco esto. Arrímate. Perdón, en relación a lo que decía Cristian y lo que dice Andrés, las instrucciones que se le dan al jurado sobre cómo valorar, pero son instrucciones, digamos, mínimas, como para no generar una intromisión, pero sí, por ejemplo, no decir que un testigo jure que va a decir la verdad, no quiere decir que va a decir la verdad sí o sí, o sea, el convencimiento que a ustedes les genere, o como, por ejemplo, el imputado puede mentir, pero eso no quiere decir que todo lo que diga es mentira, quizás todo lo que dice es verdad. O sea, esas son, digamos, pequeñas orientaciones que se dan en las instrucciones. Al jurado en las instrucciones. Sí. Bueno, ahora sí, no nos pasamos mucho. Nos vamos a esta primera tanda de nuestra segunda hora a las 22:16 y listos para continuar con Justicia y Sociedad. Estás en otoño, es evidente. Estás en tu radio, como siempre. Es del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. ...19 seguimos hasta las 23 en Justicia y Sociedad, programa 183 con la conducción del juez en actividad Claudio Fede. Muy bien, bueno, ahí en el corte, quien se está reincorporando en este momento, hizo una pregunta y es interesante. Dale, a ver, Marquito. Tiene que ver con cómo se toman las decisiones en un juicio por jurado, ¿no? Yo preguntaba, ¿es necesario que haya unanimidad en la decisión del juicio por jurado, en la decisión que se toma de condena hacia la persona que se está juzgando? A ver, ¿quién responde? En algunos casos sí y en otros no. Digamos, la unanimidad se requiere para una condena perpetua. Si la pena no es para una condena perpetua, son 10 votos los necesarios para condenar. ¿Qué es una condena perpetua? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, ¿no? Y teóricamente es una condena a prisión, ¿no?, de por vida. Teóricamente. Pero bueno, la jurisprudencia. También nosotros tenemos un esquema constitucional, declaraciones de derechos y garantías, que establecen que el fin de la pena es para resocializar a la persona. Entonces, bueno, digo que se contradice un mandato legal de meter una persona en una prisión de por vida con este mandato constitucional de que el fin de esa pena tiene que ser para resocializar a la persona, para volver a reinsertarla a la sociedad.
Se entiende bien esto, ¿no? O sea, porque es lo que creo que está muy confuso en la sociedad. Prisión perpetua, reclusión perpetua, bueno, tienen nombres que cada concepto tiene una razón de ser, pero digamos que se entiende de que va de por vida, no sale nunca más. Y por otro lado, la Constitución dice nadie puede estar de por vida porque la prisión como sanción tiende a la resociabilización de la persona, por lo tanto tiene que volver a la sociedad con una mejor conducta, ¿no? Claro. Y acá está ese choque, encontronazo. Y está resuelto en la jurisprudencia, pero también por el derecho convencional, los tratados internacionales que ha firmado la Argentina, y como parte de esos tratados tiene que respetarlos, ¿no? Y Bueno, entonces hay hechos que tenemos el detenido más antiguo. uno solo. Que es Robledo Puig. Exacto. ¿No? Nunca Año salió. 72. Nadie le firma. Está detenido. Pero es la excepción de la excepción de la excepción. Creo que no sé si hay algún otro. Habría que pensarlo. No, de tantos años seguramente no. Lleva 54 años preso. Pero sí tienen un máximo en la escala, ¿no? La jurisprudencia reconoció qué máximo de pena se puede otorgar a una persona en concurso real o concurso ideal. ¿Cuántos son esa cantidad de años? El máximo del concurso son 50 años. Pero bueno, como los abogados somos muy complicados, también hay distintas interpretaciones jurisprudenciales. Algunos más extremos aplican el máximo que está previsto en la Convención de Roma, Derecho Penal Internacional, si no me equivoco eran 30 años. Pero bueno, son cuestiones también a definir todavía por la Corte Suprema, normativa reciente, más restrictiva en relación a ciertos delitos que no pueden tener los beneficios de liberaciones anticipadas. Todavía la Corte no se ha expedido sobre las últimas modificaciones en ese tema, claro. Ha insinuado algo, un precedente de guerra de 2025, si no me equivoco, pero todavía no tenemos la definición, la doctrina última legal de la Corte que deberían Suprema. respetar Entonces, todos los jueces. Claro, porque relacionado también con lo que preguntaban antes de qué se requiere, cuántos votos, si se requiere unanimidad o no para una condena en un juicio por jurados, tenemos que recordar que nosotros tenemos un sistema federal en el cual cada una de las provincias tiene la potestad tiene la facultad de regularse en materia procesal. No es lo mismo cuáles son el esquema de justicia en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad autónoma, que en Córdoba, Neuquén. Esto que mencionaba Maxi de la unanimidad y los 10 votos surge del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, en Córdoba tenemos en el caso del jurado, una intervención mixta, también con jueces técnicos que tienen otros requisitos para la condena en relación a los votos y demás. Y de eso se deriva que cada provincia tiene sus tribunales superiores que tienen su propia jurisprudencia. Claro. Todo recae en la Corte Suprema, que en ciertos casos, establece cuáles son los parámetros que serían de orientación para todos nosotros, cómo decidir y que haya igualdad ante la ley, ¿no? Esos fundamentos. Roxy quiere hacer una pregunta. Quería consultar a propósito de juicio por jurado. Si en el caso de la investigación de los casos ya concretamente o de la búsqueda de las pruebas, ¿cómo es esto? La parte que son los fiscales y la parte de defensa se encargan de hacer sus propias investigaciones y aportar las pruebas. ¿Lo hace el juez? ¿Cómo sería el proceso para...? No sé si está bien orientada la pregunta. Está muy bien orientada. Está bien. Okay. La verdad que está impecable. ¿Cómo se llega al juicio por jurado? Claro, porque de hecho el nuevo paradigma procesal es que cada una de las partes, el fiscal y la querella, que también podría existir, ¿no? Que es como un acusador particular. Cuando alguien sufre un delito en carne propia o a través de un familiar cercano, uno puede presentarse en el proceso como querellante y ser un acusador privado. Y después tenés la defensa, por supuesto. ¿No? Cada una de las partes, el sistema procesal actual lo que consagra es que cada una de las partes va a hacer su investigación y va a ir al juicio a demostrar su teoría del caso. Se llama así, teoría del caso, ¿no? Entonces el fiscal tiene una teoría del caso, la defensa tiene otra, y cada uno va a intentar, al principio del juicio, hace una promesa probatoria al tribunal, diciendo, bueno, yo a lo largo de este proceso voy a demostrar tal hipótesis, y después va a desarrollar la prueba
por supuesto, cada una de las partes puede contraexaminar la prueba, ¿no? La prueba del fiscal, después la contraexamina la defensa y viceversa. Claro. Por supuesto, primero la prueba la hace la fiscalía y después la prueba es la de la defensa. Siempre En la ese- defensa tiene la última palabra. En ese caso el juez no interviene, o sea, arbitra solamente El el juez ni siquiera desarrollo. puede intervenir Claro. y hacer alguna pregunta. El juez Ajá. tiene que ser un tercero absolutamente imparcial. Tal cual. Cuida las formalidades del acto, ¿no? Que se Sí. cumpla el acto, digamos, Claro. es el que... Nosotros, por más que nos moramos de ganas de preguntar algo más, no podemos. A veces te mordés los codos. Claro. Decís, Claro, "Ay, no claro. le preguntan tal cosa", y nos parece clave. Y bueno, lo que nos corresponde en tal caso es si esa prueba faltó, esa pregunta no se hizo, y bueno, decidir lo que corresponde, porque las partes erraron su examen o su contraexamen. O sea que ahí el desafío entonces es demostrar lo que uno, la teoría que uno tiene, es tener todos los elementos para demostrar. Ahí está, digamos... Por eso las partes tienen un rol muy importante. Y además hay importante. una cuestión muy importante que es la formación de los abogados para ese tipo de juicios que no es lo normal, de juicios escriturarios, o sea, escritos como era antes, con papel, en donde uno escribía, presentaba y era la forma o de acusar o de defenderse, sino que hoy se hace de manera oral frente a todo ese escenario, porque es una puesta en escena la que se hace, y las facultades de a poquito están arbitrando los medios necesarios para formar abogados que tengan destrezas y habilidades en ese sentido, Claro. porque venimos de formaciones curriculares muy distintas, totalmente distintas, que no estaban preparándonos para esto. Entonces, hoy muchos en esa transición tienen que salir a la cancha a como venga, esto es así. Claro. Volviendo, perdón, sí. Claudio, Dale. hilvanando un poquito con lo que hablamos antes de la justicia restaurativa, el último juicio que tuve, un juicio oral colegiado por un accidente de tránsito con consecuencias muy graves, ¿no? Porque la víctima iba en moto y tuvo unas lesiones tremendas, discapacitantes, de hecho. Y pasó algo muy, muy interesante en el juicio, que sobre el final del juicio, después que la víctima declaró y contó todo el padecimiento y cómo le había cambiado la vida desde el momento del accidente, cómo había perdido su trabajo, lo había dejado la novia, no podía ir a jugar al fútbol con los amigos, o sea, el propio imputado, ¿no? El acusado, cuando le toca declarar que fue a lo último, se disculpó con el chico, le pidió perdón. Él, digamos, encima el hecho estaba filmado en un video, o sea, era muy difícil evitar su responsabilidad, pero él se disculpó, le pidió perdón, y mientras estábamos deliberando, éramos 3 jueces, estábamos deliberando, se presentó el damnificado y dijo que no quería que vaya preso el muchacho. Cuando terminó el juicio se quedaron charlando los dos, se abrazaron y nos vino a decir que no quería que vaya preso porque había sido un accidente, que en definitiva, bueno, no le iba a reparar su... Y ahí cómo funciona esto que hablábamos antes entre el deber por la prueba y lo que dice la ley. Lo condenamos igual. Y lo que está. Lo condenamos Ahí está. igual. Sí. Esto era Lo lo que- condenamos igual y bueno, lamentablemente no hicimos lo que correspondía. Porque por supuesto había habido una violación del deber de cuidado, había habido unas lesiones graves, o sea, había una culpa importante y tenía que tener una consecuencia. Pero lo importante y lo enriquecedor para esas personas en ese juicio fue que después de ese juicio salieron fortalecidos. Claro, darse cuenta. Darse ¿no? cuenta de la y aparte, situación. el que se fue condenado con la tranquilidad de decir, hice lo que yo hice, le jodí la vida a alguien, Me equivoqué. y me merezco el castigo que voy a tener. Y eso es muy importante, también como un sistema de reparar un poco. Y cómo las disculpas, el perdón también es reparador. Tiene un precio Más importante que la pena. absoluto. Y volviendo un poquito al juicio por jurado, una de las tantas preguntas que me parece que son de interés general, ¿todos los delitos van a juicio por jurado? En el caso de la provincia de Buenos Aires, aquellos delitos que tienen una pena en expectativa, el tope, sea superior a los 15 años de prisión. Y se le da la posibilidad a la persona acusada, al imputado, a que elija ir a un juicio por jurados, que es la regla en ese caso, en ese tipo de delitos, o la facultad de pedir una integración con jueces técnicos, o sea que sea juzgado por... O sea, por quien ejemplo, puede un elegir tribunal. es el imputado. Exacto. ¿Y qué tipo de delitos están dentro de la posibilidad, para decir algunos de los delitos que están dentro de la posibilidad de ir a juicio por jurado? ¿Cuáles serían? Un homicidio, por ejemplo. Homicidio. Sí, abusos sexuales agravados también. Y estos son los que tienen una pena de 15 años en expectativa.
siempre en todos los delitos tienen una escala penal, por ejemplo, homicidio simple 8 a 25 años, siempre se tiene en cuenta el tope para establecer si supera o no esos 15 años. Hay una serie de homicidios agravados que prevén prisión perpetua, por ejemplo, naturalmente también se encuadran allí. O sea, es para los delitos más graves. Exactamente. Bien. Sí, eso no para todos los casos. Está vinculado también, obviamente, para dar una respuesta en relación al sistema que tenemos y a nuestras limitaciones en términos de gente y toda la organización que requiere un juicio por jurados. Claro. No es lo mismo, obviamente, hacer un juicio con un juez unipersonal que tener que convocar a 12 ciudadanos. Importa toda una labor del tribunal, sobre todo de nuestros colaboradores, en el caso nuestro, secretarios, socios letrados, empleados, para convocar a la gente. Muchas veces la gente es reticente a venir, claro, porque se encuentra con una citación de parte de la policía, tiene miedo, no sabe por qué es. Entonces, el sistema... A ver, para aplicar el principio, para que queden 12, claro, tenemos titulares y suplentes, ¿no? Pero ¿cuántos se citan de arranque? 40. 40, para 50, que después haga personas. El tamiz y queden esos 12, ¿no? Sí, después se hace una audiencia donde las partes pueden hacerles preguntas y después plantean si quieren recusar algunos de los Eso los se candidatos. denomina también en el concepto francés el wadir, ¿no? Sí, exacto. Es la preselección que tiene tanto el fiscal como el defensor de poder decidir quiénes se quedan y quiénes no. Siempre se busca que los 12 ciudadanos sean personas imparciales para decidir ese caso. Y se ve todo. Por ejemplo, si la persona es de color, se puede determinar si quiero que se quede alguien de color en el jurado o no. Si la persona tiene tatuajes determinantes que dan cuenta de, yo puedo también evaluar si quiero que se quede o no, como fiscal o como defensor, ¿no? O sea, se mira todo, su pensamiento. Se hace en Estados Unidos. Es bastante estricto eso. En Estados Unidos, que tiene una gran experiencia en juicio por jurado, los estudios jurídicos grandes contratan investigadores privados para investigar a cada uno de los miembros del jurado para poder objetar o no, o defender, porque también la otra parte... Claro, te puede interesar que se quede. Claro, te puede interesar que se quede. Entonces vos, si por ahí hoy ves las redes sociales del testigo y ves que el tipo es un defensor de las armas y tenés un caso de legítima defensa dudosa, decís, que se quede. Claro, bueno, ahí está este equilibrio entre la acusación y la defensa, ¿no? Y no quiero dejarlo pasar, fue un poco el planteo de Marcos en uno de esos análisis históricos, lo retomaste vos, Cristian, con lo que, si podemos explicar qué es la justicia restaurativa, qué es esto de justicia restaurativa, ¿no? Este nuevo concepto que apareció no hace mucho aquí en la Argentina y tiende a otro tipo de solución o eficacia, mejor dicho, en el sistema penal. Lo que busca la justicia restaurativa es un proceso paralelo al proceso penal y a la respuesta que la sociedad judicial le da a un caso determinado. Y lo que busca es un proceso en algún punto de sanación de las partes, que puede ser tanto el condenado como la víctima o la familia de la víctima, ¿no? En casos de homicidio. Y lo que busca es eso, es una solución paralela y tratar de encontrar en una justicia restaurativa una solución de mayor calidad que la condena para la persona, para tratar de devolver a la sociedad una persona mejor y que obtener de un caso que siempre reviste una tragedia, ¿no? Porque lo cierto es que el derecho penal siempre administra desgracias, sean a propósito, sean sin querer, sea un accidente, sea un hecho criminal. Lo cierto es que siempre estamos administrando el dolor de las personas. Y, sin lugar a dudas, también los jueces estamos decididos a aplicar el dolor, porque la respuesta punitiva siempre es dolorosa para la persona a la cual tenemos que condenar. Entonces, este nuevo concepto de justicia restaurativa lo que busca es recuperar un poco también a las personas, ¿no? Y lograr de esa forma devolver a la sociedad de un conflicto algo mejor. ¿Cuáles serían algún ejemplo de cuáles son las acciones que se instalan como restaurativas? Mira, hasta ahora nosotros hemos hecho algunos
procesos, por ejemplo, yo tengo muchos casos de violencia de género. A veces yo veo en situaciones de violencia de género que hay una muy mala vinculación entre una pareja disuelta y que hay chicos de por medio, que tiene que haber una tenencia de chicos. No tiene que haber necesariamente, más allá de una consecuencia penal, tiene que haber un régimen de visitas, de comunicación, tiene que el papá pasar a buscar a los hijos, y bueno, por ahí estamos atravesando un conflicto que puede ser económico, puede ser de violencia, y que tiene una solución, suponete, en una suspensión de juicio a prueba, ¿no? Donde la persona imputada resuelve someterse a ciertas reglas de conducta para lograr el archivo de la causa, comportándose adecuadamente durante 1, 2 o 3 años y cumpliendo tareas comunitarias, cursos de violencia, etcétera. No, muchas veces, en paralelo con ese proceso, yo mando a las partes a hacer mediaciones para intentar generar vínculos y puentes de comunicación y herramientas para lograr superar los conflictos que llevaron a la ruptura de la pareja en su momento y a la causa penal, para que puedan en el futuro tener un mejor vínculo. Y eso es muy importante cuando vos tenés hijos en el medio, que lamentablemente o afortunadamente los va a unir toda la vida. Esto, he escuchado algunas otras situaciones donde se los manda a hacer algún tipo de, tratamiento, por ejemplo, de masculinidad en los casos de violencia de género, al ámbito ejecutivo, ¿no? Municipal, provincial, nacional, pero también algún tipo de actividad social, muchas veces, ¿no? A cumplir algún tipo de acción social. Sí, tareas comunitarias. Exactamente. ¿No? Algún organismo de bien público, algún hospital, escuelas, comedores. Me acuerdo una sentencia en San Martín con el caso de amenazas de bombas, ¿te acuerdan? Hace un par de años atrás. Sí. Un colega nuestro sacó una sentencia en donde, había un chico obviamente culpable de esas amenazas, y él, dentro de la sanción, como restaurativo, le indicó realizar visitas a todos aquellos lugares que había puesto él en funcionamiento por esas amenazas. Claro. Bomberos, policías, centros de salud y todas las implicancias que había causado en la familia, porque había toda una situación familiar dentro de la comunidad que estaba en vilo en función de que no mandaban los chicos al colegio, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese municipios con tránsito que tenían que cortar calles, vallar colegios, ese fue el recorrido que hizo este chico para entender todo lo que en un, entre comillas, juego, que no era un juego, había una responsabilidad detrás de eso, se ponía en funcionamiento cuestiones que pagamos entre todos después, ¿no? Porque ese policía estaba en un lugar donde quizá no tenía que estar en ese momento, los bomberos tenían que estar en otro lugar que no era ese el momento. Me parece que empieza a mostrar un poco la justicia restaurativa este tipo de acciones que tienen para mí un sentido, no sé si mayor o no que la sanción en sí misma, que la sanción de prisión, que está bien, eso es una de las, está en el Código Penal, no podemos, pero acá viene la cuestión, ¿cómo ven ustedes, y tiene que ver con esto que digo, cómo se cumple la función de resociabilización con el sistema penal, particularmente el sistema penitenciario? Aclaremos que el sistema penitenciario no depende de los jueces, depende del Poder Ejecutivo, ¿no? Las cárceles y quienes trabajan dentro de ese sistema. ¿Cómo ven ustedes que dictan esas decisiones respecto de se cometió un delito, van a prisión a cumplir una pena? ¿Y qué pasa después, no? ¿Alguien quiere hablar o lo dejé a todos? Es un tema complejo. Vos sabés, Claudio, que yo tengo la... Yo tengo la respuesta mía por trabajar en el sistema penitenciario con algunos proyectos que tenemos en danza y lo he... a ver, volvemos a repetir, soy juez civil, comercial, ahora de familia y consumeril. Pero me involucré en algunos proyectos dentro de los servicios penitenciarios variados y tengo una opinión formada. Y la opinión, ¿saben qué? La formé también escuchando a las personas detenidas. Cuando le preguntaba, ¿y cuando salís cómo sigue la historia? Y ahí me encontré con una realidad. Por eso viene a razón de lo que dijo también Andrés, de que está dentro de nuestro sistema jurídico judicial la cuestión de la resociabilización, está en la Constitución Nacional, pero ¿qué pasa ahí? A ver, porque... Mira, yo creo que es muy difícil hoy el servicio penitenciario en general, el nacional y el provincial y de todo el interior del país, administra a gente muy complicada y con herramientas muy escasas.
Esa es la realidad, ¿no? Como la mayoría de los ámbitos institucionales. Claro, o sea, es un Pero reflejo, la sociedad judicial es un reflejo de la sociedad en general. O sea, Argentina es escala en todos lados. Si vos vas a la cárcel vas a ver una sociedad a escala, una subsociedad que funciona ahí adentro, que es un reflejo de la sociedad que funciona afuera. Por supuesto, siempre la cárcel está llena en su mayoría de gente vulnerable, pobre, etcétera, que ha cometido delitos para estar ahí, no es que son inocentes, todos han tenido un proceso y todos en general tienen antecedentes importantes y serios. Ahí está. El antecedente es el no cumplimiento en general. O sea, hablamos de esa utopía, resociabilización. Sí. O sea, volvió a cometer un delito. Sí, en general sí. Sí. O sea, en porcentaje sí. En porcentaje hay muchos que son reincidentes. De reincidencia. Sí. En los hechos que son, si querés, delitos contra la propiedad. Por ahí en delitos contra las personas no, puede haber, o por ahí un homicida que nunca cometió un delito y de golpe comete un femicidio tremendo, ¿no? Pero en el caso de robo, hurto... Pero en el caso de robo siempre hay una reiterancia permanente, pero esto es un reflejo de un problema mucho más grave. Y en algún punto nosotros, discutiendo en esta mesa, como discutíamos la cuestión de las penas perpetuas o de la falta de acceso a beneficios carcelarios, que cada vez se produce como un populismo legislativo en el cual, aumentamos la sanción, resolvimos la inseguridad, y es una falacia. O bajamos la edad. Y realmente es un recurso populista de baja calidad, ¿no? O sea, los países más serios, más evolucionados, tienen penas mucho más bajas que las nuestras. Nosotros tenemos penas altísimas y hay países que las tienen mucho más altas. Claro, el paradigma en esos casos el paradigma en esos casos no es que agarro a uno una vez y le doy 200 años, sino que cada vez que te corres de la línea, te engancho. Y así te acomodan, te educan, ¿no? O sea, penas por ahí que son más bajas, pero que vos sepas que no hay impunidad. O sea, donde te corriste de la línea, el paradigma, hay un sistema que te está esperando. Claro. Sí. Pero ahora el sistema te espera rápido, ahí cortito. Claro. El tema cuando el sistema no está... Bueno, por eso ahí. Es importante lo de la baja edad para la punibilidad. Yo creo que es muy importante, pero no desde la mirada del sistema penal. El problema que tenemos que todos no de la sanción. Resolver la sociedad desde el sistema penal. Y nosotros, como dijimos antes, tenemos una sola herramienta en el sistema penal, una caja de herramientas, la abrimos y tenemos un martillo. Me dan los dedos y te rompo los dedos con un martillo. No hacemos otra cosa, no hacemos el bien, hacemos el mal. Obviamente que hacemos el mal a una persona que lo merece, porque ha cometido una infracción, una falta y le ha arruinado la vida a un tercero inocente. Pero tenemos esa sola herramienta, nosotros no nos pidan que eduquemos. Bajo ese criterio es como que quien comete un delito tiene como un concepto de decir, bueno, ya está, listo. No tengo vuelta atrás en mi vida en sociedad. Entré en el sistema y quizás es más viable mantenerme en el sistema ese que reconducirme a otro tipo de vida. Bueno, ahí también entran un montón de otros factores que son, creo yo, multicausales. Creo que el consumo problemático de sustancias hoy, en mi experiencia, calculo que mis colegas van a coincidir con esto, es está ligado. No, absolutamente, Claudio. O sea, no hay ninguna duda que todos nuestros clientes tienen temas de consumo gravísimo y que nosotros en definitiva estamos resolviendo cuestiones que son de salud mental. Porque un chico que empezó a consumir pasta base a los 10, 12, 14 años, cuando tiene 20, ¿qué se va a transformar si no es en un delincuente? No hay ningún otro camino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que condenarlo, mandarlo preso, pero hubo un montón de otros mecanismos públicos que no actuaron cuando ese chico dejó de ir a la escuela. Yo siempre digo que desde la construcción de una persona, ¿no? como sociedad que elige cómo constituir a sus individuos dentro de esa sociedad, viene un proceso desde el inicio de la vida, no allá adelante cuando pasó una situación como esta, un delito, una adicción, etcétera. Hay una situación que es previa, que es qué queremos de esos individuos que están dentro de nuestra comunidad. Es como decir, ¿cómo quiero que juegue mi equipo? Al que incorporo a mi equipo ese equipo de fútbol 11, ¿cómo lo quiero? Y lo quiero entrenado, bien alimentado, que pueda tener despliegue, que corra, que entienda la lógica de la estrategia, la táctica. Bueno, nosotros no, creo que libramos al azar a todos. Entonces no propendemos a una buena alimentación de arranque, a una buena educación, a una buena contención familiar, a una buena asistencia cuando la familia no funciona con las instituciones intermedias, adecuadas. Si no funciona eso, el Estado que pueda complementar y acudir.
creo que dejamos al arbitrio como sociedad que cada uno pueda vivir como puede desarrollar su vida, y eso es lo que estamos viviendo. Sí, nuestra intervención, que es en teoría última, parece ser única, ¿no? Sí. Porque somos la única ratio. Claro, falla, exacto, la única Claro. ratio. Y antes, falla todo y nosotros nos ¿y piden que la resolvamos culpa de todo. quién es? De la justicia, del Poder Judicial, de los jueces. Y bueno, pero los jueces agarran el caso ya cuando ocurrió. El daño ya está hecho. Sí. ¿No? Ya se mató, ya se robó. El juez no está en toda la vida previa de esa No persona. prevenimos el Y delito. no debería estar nunca, porque los jueces están para atender conflictos, no para hacer prevención. Para hacer prevención o para tener otro tipo de actividad dentro de la sociedad están otras instituciones, otros organismos. Por lo general dependientes del Poder Ejecutivo, en principio, y de las instituciones que abarcan lo que delega el Estado, como las instituciones educativas, y ahí arranca desde el jardín de infantes, no hay que esperar hasta los 30 años, los 20 años, la facultad, Absolutamente. la universidad. Eso es tardío y no formó Te diría, nada. antes del jardín de infantes, yo te diría en el seno materno. Sí, sí. ¿No? Bueno, la Asegurarse- alimentación Sí, que con la mencioné. alimentación. Asegurarse una mamá que pueda comer todas las comidas y que no tenga consumo. He tenido un montón de causas en penal juvenil también con bebés recién nacidos de madres adolescentes que internados por crisis de abstinencia. Bebés de 1 mes, de 2 meses. Es tremendo, ¿no? Última pausa, Sí. volvemos. Programón, ¿eh? Volvemos. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. 1 hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos el fuego. Si ves humo o fuego, llama al 0800-888-38-346 o al 911 o al 100. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Continuamos con más noticias porque la Procuraduría de Narcocriminalidad presentó su informe de gestión 2025. Expone las estadísticas de las intervenciones asistiendo a fiscalías de todo el país, así como las investigaciones autónomas y la reseña de los principales casos trabajados con base en la persecución estratégica. También desarrolla las actividades de articulación con agencias nacionales e internacionales y establece los objetivos de este año. Por otra parte, en la provincia de Jujuy, nuevo informe sobre mediación judicial. Se determinó que durante el año pasado, más del 66% de los casos finalizaron con acuerdo. La mediación está vigente desde julio del 2024, luego de la sanción de la Ley 6.353. Por último, en Catamarca se establece un acuerdo institucional para el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial.
Se dispone de esta manera la creación de un sistema de validación y registro de herramientas autorizadas, su integración con los sistemas de gestión judicial y la implementación de instancias obligatorias de capacitación para magistrados, funcionarios y personal. 22:50 minutos, último tramo de Justicia y Sociedad, y ya en minutos venimos también con el sorteo de los libros virtuales y del curso de WOLAP de International Legal Group. Muy bien, bueno, últimos minutos del programa, nos quedan 10 minutitos para cerrar con esta linda interacción que tuvimos hoy de jueces penales de Provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma, y con un tratamiento, qué sé yo, y tratamos de hacer todo un paneo de los sistemas penales, procesales y también de fondo, ¿no? Creo que van quedando cosas interesantes en el camino y clarificantes para todos los que escuchan a veces las noticias de los medios. Cuando escuchen un caso, creo que hay cosas que van a quedar un poquito más claras, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Chicos, la palabra. Chicos, le digo yo, porque la verdad que... Chicos, claro, son seres somos humanos. Todos más jóvenes que Claudio. Sí, eso seguro. Aunque claro, no se note. Pero los jueces son seres humanos, perdón. Sí, ¿viste? Por eso, son chicos también. Sí. Claro. Bueno, Maxi. al menos, perdón, retomo esto. Digo, al menos que quede claro que lo que dice el juez lo dice una vez que analizó todas las pruebas y no lo que dice una persona en un programa de televisión es la realidad, ¿no? Maxi, ¿cómo ves con tu experiencia el estado de situación del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial, bueno, ¿en forma genérica o me refiero a la provincia? Como es pregunta libre, como vos lo quieras. Sí, responder. Yo creo que hay un descreimiento de la gente. Hay algunos clichés que se repiten, algunas frases, como la puerta giratoria. Yo me río porque, bueno, antes trabajaba en fiscalía. Y cuando la gente me decía puerta giratoria, le digo, mirá, yo cuando estoy de turno me tengo 10 tipos presos por día. O sea, no es que la gente delinque y sigue paseando por ahí. Pero bueno, creo que es también por desconocimiento, por esto que hablamos, falta de comunicación, no saben qué es lo que sucede. Y entonces se dejan por ahí fogonear por lo que se ve en la tele, por lo que dice la gente que dice lo que dice porque vende, y no es la realidad, ¿no? Creo que bien, pasa por ahí. Tenemos una pregunta, sí, Sheila Castillo. Como disparador. Así es, Sheila Castillo, que nos escribe por YouTube, dice Genios los Doctores. Una pregunta, desde su óptica, ¿esas medidas restaurativas en la praxis realmente funcionan en la conducta de las personas? Andrés, Cristian, ¿quién quiere? En nuestro caso, como Andrés, intervenimos en los delitos más graves, en la práctica es muy difícil que lo podamos aplicar. Nosotros intervenimos en hechos de abusos sexuales agravados, homicidios, robos agravados. Quizás son más propios de juzgados correccionales que existen en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, yo entiendo que sí, que todo coadyuva a la reparación, sobre todo en lo que hablábamos de lo humano, ¿no? Más allá de la respuesta punitiva, como bien decía Cristian, de que nosotros tenemos un martillo, creo que hay otras vías, y las personas toman conciencia, a veces a tiempo, de la posibilidad de reencauzar sus conductas, su estilo de vida, y poder evitar afrontar un proceso penal como los que nos tocan todos los días a nosotros. Cristian, a ver, vamos cerrando con... Yo creo, volviendo si querés a tu tema de cierre, yo creo que la justicia funciona mucho mejor que lo que la sociedad cree. Hay un montón de gente que trabaja muchísimo en eso y tenemos mal marketing, tenemos mala imagen. Yo creo que la mala imagen por ahí está justificada por casos de corrupción clave que ha habido en el largo de la historia argentina y que no han tenido una respuesta acorde al nivel de exigencia de la sociedad, con mucha razón, que tenemos una enorme deuda en la justicia federal, en el abordaje de los casos de corrupción institucional que tenemos, ¿no?, en Argentina, que sin lugar a dudas existe, pero que en promedio
la justicia nuestra es buena. Yo he tenido la suerte de viajar por trabajo a algunos otros países y realmente tenemos un sistema de justicia muy bueno a nivel mundial. Da buena respuesta, con un montón de problemas. Administramos conflictos graves, tenemos un público complejo, pero damos una respuesta de calidad y todos los días dejamos la sangre en la cancha para estar a la altura del compromiso que cada uno de nosotros asumió al momento de jurar como jueces, de hacer todo lo que la ley manda, ¿no? Marquito. Simplemente una reflexión sacada, voy a citar acá nuevamente al amigo francés, a Foucault. Si el crimen es un daño social y el criminal un enemigo de la sociedad, ¿cómo debe tratar la ley penal al criminal y cómo debe reaccionar frente al crimen?, se pregunta. Si el crimen es una perturbación para la sociedad y nada tiene que ver con la falta, con la ley divina, natural, religiosa, etc., es claro que la ley penal no puede prescribir una venganza, la redención de un pecado. La ley penal debe permitir solo la reparación de la perturbación causada a la sociedad. La ley penal debe ser concebida de tal manera que el daño causado por el individuo sea pagado. Si esto no fuese posible, es preciso que ese u otro individuo no puedan jamás repetir el daño que han causado. La ley penal debe reparar el mal o impedir que se cometan males semejantes contra el cuerpo social. Esto es un poco lo que venían diciendo ustedes. Deja mucho eso, ¿eh? Sí, me parece que aporta bastante claridad. Que no solo sea la sanción, que esto lo hablamos en más de una oportunidad, que no es solo la sanción del caso que nos toca, sino que es la ejemplificación de ese caso para el resto, de que no se cometa ese tipo de actos en la comunidad. Creo que ahí viene también la pata de la comunicación, ¿no? Como una buena publicidad de estas sanciones empiezan a tener una razón de ser mucho más penetrante en la sociedad para que ese ejemplo de uno sirva para el resto, que es esto que decía muy bien Foucault en su época. Ganadores. Bueno, en principio saludamos a Alicia Martínez, que dice desde Mendoza, porque les contamos a los jueces, estamos en todo el país. Radio del Plata es una radio muy federal y también en el mundo a través de las diferentes plataformas, ¿no? Desde Mendoza escuchando el programa, dice muy ilustrativo, felicitaciones, en especial al doctor Andrés Gómez. Saluda. Acompañado de un rico vino. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces con los ganadores del sorteo de esta noche. El libro virtual Abuso Procesal del director Jorge Peirano, editorial Robinson Coulson, y se lo lleva Ceci Cisneros. El que llegó ahí casi sobre el final del partido, pero por supuesto es ganadora también, así que entonces este libro virtual es para vos. El libro Resarcimiento de Daños de Julián Jalil, editorial Amurabi, para Luciana, ¿sí? Y porque no tenemos el apellido de Luciana. Y el curso de Wallab International Legal Group para Leticia Argüello, ¿sí? Muy bien. Entonces, Luciana, Ceci y Leticia, la producción, que ya tiene sus datos, su teléfono, su móvil, todo, se va a comunicar con ustedes porque obviamente los links y la forma de acceder a los premios es desde la virtualidad. Y no quiero despedirme sin antes, aprovechando la presencia de Cristian y dejando ya también enganchado con el programa que viene, que ahí lo vemos a nuestro querido amigo. Claro, el especial de Marcelo Neira. Marcelito Neira, que se dedica al mundo de las artes, del espectáculo. Bueno, mencionar que Cristian, vos fuiste sobrino de Luis Brandoni, desaparecido recientemente, un actor, bueno, que creo que todo el mundo, no solo en la Argentina, sino más allá, conocen. Y bueno, este ratito con vos, dedicarles pequeño homenaje a tan gran formador en la cultura de nuestro país, ¿no? Representó, creo que en sus distintos personajes. Y comprometido también, ¿no? En momentos muy complicados. Bueno, además, sí. Bueno, él estuvo de época ahí, de los 70, sí. Su historia política posterior en época de democracia, hasta sus últimos días. Bueno, creo que una personalidad que dejó mucho en el camino desde distintos ámbitos. Claro. Y bueno, vos como sobrino tendrás mucho más para decir que nosotros. Sí, bueno, te agradezco muchísimo el espacio para rendirle homenaje a quien fuera mi tío, un gran tipo, un gran actor, un gran político, una persona coherente en su forma de vivir, en su forma de trabajar. Trabajó hasta el último día, que era su sueño, en definitiva. Él quería morirse arriba de un escenario y realmente yo lo veía bastante en el teatro en el último tiempo y revivía. Realmente era admirable ver cómo en el escenario era un tigre, un león, y bajaba y ya era un señor de 86 años, ¿no?
Bueno, este pequeño homenaje y grato para nosotros. En un agradecimiento a Luis Brandoni por todo. Sí, por representar tan bien al ser argentino en todas sus distintas facetas, ¿no? Tanto en la actuación cine, como teatro, en su participación películas, ciudadana. ¿no? Y cómo decís vos que esa coherencia lo llevó hasta sus últimos días. Así que gracias. Y gracias por las 3 empanadas. Bueno, y tanto que nos dejó. Ahí lo tenés. Encima está la efeméride. Muy bien. Tantas frases célebres que ha quedado. Empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Gracias, Brandoni, gracias. Bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Justicia y Sociedad. Y nos vamos para dejar en manos de Marcelito Neira la programación de Radio del Plata. Presenta Maxi Consumo.